Todos y a todas. En esta primera charla del curso de Fundamentos de la Arquitectura Contemporánea vamos a comenzar nuestro recorrido a partir del comienzo de la Edad Moderna, que se da precisamente a mediados del siglo XVIII en lo que se denominó llamar Revolución Industrial. Alvin Toffler, que fue un director en letras americano, escribió en 1979 un libro llamado La Tercera Ola. En ese libro Alvin Toffler lo que hace es definir las tres olas que signaron la historia de la humanidad. La primera ola la sitúa cuando las poblaciones dejan de ser nómades y se constituyen en aldeas, comienza el uso de la agricultura como medio de vida y esas aldeas luego se conforman en las ciudades que hoy conocemos. La segunda ola es lo que se da con la renovación tecnológica y se da a partir de la revolución industrial desde el mediados del siglo XVIII. Y la tercera ola, que sería la que estaríamos transcurriendo en este momento, que se da a fines de los años 50, principios de los 60, con la ola de la informática y la comunicación. Si tenemos que definir lo que es la revolución industrial o lo que fue la revolución industrial, podríamos decir que fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se da principalmente en Inglaterra y desde ahí se irradia a toda Europa y Norteamérica. Comienza en realidad con la industria textil, comienza también con el uso del carbón de origen vegetal para las tareas de la siderurgia y es el comienzo de lo que se denomina Edad Moderna. Es decir, empiezan a aparecer desde el punto de vista político un montón de revoluciones liberales que intentan derrocar las monarquías que existían hasta ese momento rigiendo los destinos de los países. Es decir, que las monarquías son reemplazadas por una nueva clase social que está asociada a esta transformación económica denominada burguesía. Por lo tanto, también surge como otra parte una nueva clase social que está conformada por la masa del trabajo llamada proletariado. La revolución industrial tiene dos o tres etapas. La primera etapa se da desde 1750 hasta 1840. Y decimos que se da en la industria textil porque a partir de esa industria, que era la industria principal en Inglaterra, se empiezan a desarrollar inventos que de alguna forma modifican el sistema de producción. Por ejemplo, en 1764 la máquina para hilar algodón, y a partir del invento de la máquina de vapor por James Watt en 1768 se modifica todo el sistema de producción textil que se daba hasta ese momento, comenzándose a producir una transformación en la producción. La producción ya deja de ser individual para ser una producción en serie. Es decir, que de un sistema rural de producción manual que se basaba en la agricultura, se pasa a un sistema de producción industrial basado en la aparición de las fábricas que empiezan a funcionar con esto de carbón vegetal y con esta máquina de vapor y con todos los avances tecnológicos que hacen que la producción ya empiece a ser considerada de otra manera. Asimismo, el uso del carbón vegetal para las tareas de la siderurgia dio como resultado la posibilidad de realizar estructuras de hierro que pudieran sortear los elementos, los accidentes geográficos naturales y poder establecer un sistema de comunicación dentro del país que pudiera servir para poder distribuir la producción que se estaba generando en las nuevas fábricas. Y uno se pregunta por qué esta revolución industrial surge en Inglaterra y no surge en ningún otro país. Bueno, empiezan a madurar en Inglaterra las ideas de John Locke, que en 1688, o sea, un siglo antes, había escrito dos tratados sobre el gobierno civil y donde se empiezan a propugnar las ideas del liberalismo, las ideas de la independencia de los poderes, del libre mercado, de las libertades individuales. Es decir, Inglaterra, que durante el siglo XVII y XVIII había sido una potencia mundial, empieza a tener estabilidad monetaria,
empieza a tener una banca que es pujante, empieza a tener, por su posición de isla, empieza a tener una posición geoestratégica muy importante con respecto a toda Europa. Tiene una gran flota naval que era reina de todos los mares hasta ese momento. Tenía el control de los territorios del continente indio, es decir que traía la materia prima del algodón necesaria para su principal producción, que era la producción textil. Y en toda esta, dentro de todo este bienestar, aparece la idea del capital industrial, es decir, al no tener necesidad de utilizar los excedentes económicos en financiar guerras, empieza a aparecer la idea de que el capital puede ser utilizado para financiar industria, con lo cual empieza a aparecer la idea del capitalismo. Este auge del liberalismo genera en el ámbito cultural una corriente que se denomina romanticismo. El romanticismo como movimiento cultural tuvo tres características principales. Primero, mostró un gran espíritu de rebeldía. Segundo, mostró el interés por una nueva visión del mundo y del ser humano. Y asimismo mostró una nueva actitud frente a la naturaleza. Esa nueva actitud frente a la naturaleza se presentó a través de rebelarse contra la destrucción del paisaje que estaba ocasionando el nuevo proceso de industrialización. Y aquella nueva visión del ser humano, inspirada en los filósofos alemanes de ese momento, como los hermanos Schlegel, como Hölderlin, hace que se empiece a valorar la originalidad y la pasión creadora de los individuos, es decir, se empieza a definir la importancia del individualismo como la forma de vida. Y en todas las artes del periodo romántico se manifiestan los mismos valores, la valoración del individuo, del artista, por sobre la obra. Se ve en la pintura, con actores como Delacroix o Géricault, en el uso del color, el movimiento. Se ve en la escultura, como en artistas, por ejemplo, como Rude, que hace el relieve de la Marsellesa, del Arco de París. Se ve en la literatura, con Goethe, con Víctor Hugo, con Lord Byron, que siempre manifiestan la expresividad del autor, del artista, por sobre la obra. Y también se ve en la música del romanticismo empieza a ser una música que es más íntima, más humana, que empieza a tener, a buscar contrastes que sugieran los sentimientos del propio artista, es decir, que empiezan a aparecer elementos que marcan que el individualismo está a la orden del día en cuanto a la manifestación cultural se refiere. Mientras tanto, siguen apareciendo avances tecnológicos que tienen como resultado poder distribuir todas esas producciones industriales a partir de, por ejemplo, en 1807 el barco a vapor, en 1817 la locomotora a vapor, en 1830 la primera línea férrea entre Liverpool y Manchester. Es decir, todos estos avances tienen como resultado y como objetivo poder distribuir las producciones industriales que se daban a partir de los avances tecnológicos desarrollados al proceso productivo. En 1805 se produce la batalla de Trafalgar, donde la flota inglesa a cargo del almirante Nelson vence a la flota del Imperio Español y el Imperio Francés. Es decir, que a partir de ese momento Inglaterra ya domina por completo los mares. Paso siguiente es salir a conquistar las colonias del Imperio Español, las colonias de ultramar, o sea, el Río de la Plata.
Por eso en 1806 y 1807 se producen los intentos de invasiones inglesas, que no triunfaron desde el punto de vista bélico, pero me parece que sí triunfaron desde el punto de vista ideológico, porque empezaron a aparecer en el virreinato ideas que comulgaban con aquellas ideas liberales y románticas que se daban en Inglaterra. Todo este proceso termina la Revolución de Mayo, luego sigue su curso hasta que desemboca en la Declaración de la Independencia en 1816. Y en un proceso de transculturización, el romanticismo europeo empieza a aparecer en el Río de la Plata. Es decir, la élite cultural nacional empieza a tener esta idea de que es inglesa en lo económico y francesa en lo cultural. Es decir, que el romanticismo que se empieza a desarrollar acá a partir de 1820 hasta 1880 es el romanticismo que tiene una influencia francesa. Y acá se manifestó en lo que se llamó la generación de 1837. Este romanticismo tuvo dos periodos. Uno que va de 1830 a 1860 y otro que va de 1860 a 1880. Es decir, que toda esta idealización de una realidad que tal vez no era la realidad que imperaba en el país, con un hombre libre, creativo, sin ataduras, con fuertes raíces americanas. Este país que se imaginaron los escritores del movimiento romántico se topó en la realidad con el desierto, el salvaje, los indios, es decir, un territorio marcado por una gran violencia política. Es decir, que naturalmente todos los exponentes del romanticismo fueron opositores a Rosas, porque Rosas representaba al gaucho, representaba al salvaje, representaba a la barbarie por sobre el iluminismo europeo. Es decir, que todos estos autores, todos estos escritores, y que más tarde serían todos dirigentes políticos, terminaron mayormente exiliados en Chile y Montevideo. Por ejemplo, Sarmiento, con el libro Civilización y Barbarie, siembra un poco las ideas que guían a la generación del 80 en las políticas públicas, con respecto a la inmigración y a la europeización del país que recién se creaba. Esteban Echeverría, con la novela La cautiva y El matadero, que es considerada la primera novela romántica del Río de la Plata, muestra un poco el aspecto oscuro del indio y del salvaje. Miguel Cané y Juan Bautista Alberdi, que Juan Bautista Alberdi hace las bases para la organización política de la Confederación Argentina, que es un borrador de la Constitución de 1853, junto a Fidel López, Marcos Sastre, son los mayores exponentes de este movimiento romántico en el país. Volviendo al análisis específico de la Revolución Industrial, este avance tecnológico que se dio desde mediados del siglo XVIII, en realidad fue la punta del iceberg de un proceso que tuvo innumerables consecuencias. Una de esas consecuencias fueron las consecuencias demográficas, es decir, las ciudades medievales no estaban preparadas para recibir esa gran población que migraba del campo a la ciudad para poder satisfacer la gran necesidad de mano de obra para la producción en serie, y eso generó problemas de hacinamiento, problemas de vivienda, problemas de saneamiento. También hubo consecuencias sociales. Aparece el proletariado como una nueva clase social contrapuesta, con intereses contrapuestos a la burguesía que manejaba el capital económico. De ahí que algunos pensadores, como por ejemplo Karl Marx, en 1848 escribiera el Manifiesto Comunista, en donde realmente se propugna la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía económica. La revolución industrial también trajo consecuencias ambientales. En un primer momento, la destrucción de los bosques para la extracción del carbón vegetal, y en una segunda instancia la extracción mineral del coke
para producir carbón generó en las ciudades una gran polución ambiental, una gran contaminación del aire, y esto produjo condiciones de vida realmente insalubres. En el ámbito de la arquitectura, la revolución industrial trajo como consecuencia la aparición de nuevos temas. Al haber nuevas necesidades, hubo necesidad de responder mediante construcciones a esos nuevos temas que se iban generando. Por ejemplo, así como se establecían ferrocarriles y puentes para poder salvar los accidentes geográficos y poder distribuir la gran producción en serie entre todos los puntos del país, también aparecieron las estaciones de ferrocarril, también aparecieron los grandes depósitos para poder albergar todas esas mercaderías que se iban generando. También aparecieron dentro del mismo ferrocarril la necesidad de construir elementos repetitivos, elementos que se pudieran implantar en cualquier vía férrea, como por ejemplo los puentes, como por ejemplo los sistemas de señalización, como por ejemplo las casillas para los banderilleros, todos esos elementos que en un primer momento no fueron considerados como arquitectura, sino que eran considerados como una ingeniería, como una obra menor, que tenía que satisfacía un mero requerimiento utilitario. En lo que respecta a la arquitectura oficial, todo lo que se realizó se estaba englobando dentro de lo que uno puede denominar eclecticismo historicista. El eclecticismo es un vocablo que viene del griego eklegos, que significa escoger. Es decir, que el eclecticismo lo que termina siendo, en síntesis, es escoger de los estilos del pasado el que mejor se adecuaba a lo que uno quería representar. Pero este eclecticismo se empezó a manifestar a partir del uso de los nuevos materiales, es decir, que se veían grandes construcciones con grandes luces, con grandes espacios interiores que tenían que ver con este aprovechamiento de las estructuras nuevas de acero y de acero laminado, y entonces empezaron a surgir temas donde la espacialidad empezó a ser otra de la que se conocía hasta ese momento. Y sin embargo, en los elementos componentes del lenguaje arquitectónico se seguía utilizando el estilo de los órdenes, por ejemplo, órdenes jónicos, corintios, dóricos, pero manifestados a través del nuevo material, con el acero laminado. Se hacían los frontis, se hacían los capiteles, por ejemplo, como en este puente donde se puede ver una estructura que podría haber sido materializada en piedra, pero realizado con un molde en una estructura metálica, bien adecuado a las nuevas tecnologías. Desde el punto de vista económico, la revolución industrial trajo como consecuencia la instauración de las ideas del liberalismo económico. Estas ideas, el liberalismo económico tiene tres como patas principales. Una es la libertad económica, es decir, para poder determinar el precio de los productos, para poder competir empresa contra empresa, para poder tomar y despedir trabajadores. El otro elemento es el mercado, es decir, la ley de la oferta y la demanda como principio regulador de toda la actividad económica. Y la tercer pata es la no intervención del Estado. O sea, solamente el Estado actúa como garante de la seguridad y de la justicia, nada más que eso. Autores como Adam Smith, como Stuart Mill, como Robert Matthews son los que propugnan estas ideas que inclusive hasta el día de hoy, no sé, ustedes se darán cuenta, hasta el día de hoy siguen predominando en el mundo y también siguen soportándose las consecuencias de esta idea de la teoría invisible, de la mano invisible del mercado, la libertad económica y la no intervención del Estado. En lo que respecta al urbanismo, también la revolución industrial trajo sus consecuencias. Es decir, las viejas ciudades medievales necesitaron empezar a modificarse para poder contener toda la gran cantidad de fuerza de trabajo que empezó a mudarse del campo a la ciudad, y necesitó una organización muy distinta a la organización medieval que llevaban hasta ese momento. El país que está a la vanguardia de este tipo de propuestas urbanísticas en ese momento es Francia. Napoleón III le encomienda al barón Haussmann un plan para readecuar la vieja ciudad medieval parisina a
y convertirla en una ciudad que tuviera en cuenta los nuevos requerimientos para la vida moderna que se necesitaban en ese momento. La ciudad medieval es una ciudad, como ustedes saben, que nace alrededor de un fuerte con un señor feudal, una cantidad de súbditos que viven alrededor de ese fuerte, el señor feudal les hace una muralla, o sea, defiende todos los súbditos, les da la posibilidad de protección y de vivir con la única condición de que trabajen la tierra que estaba extra de los muros de esa ciudad, y con eso y los impuestos, entonces ahí se iba generando todo un sistema de intercambio donde uno dependía del otro para su sustento. Esta ciudad medieval, a medida que iba creciendo, el señor feudal iba desarrollando nuevas murallas y por eso tiene un diseño concéntrico y amurallado, de calles pequeñas, estrechas. Entonces era muy difícil poder realizar tareas de saneamiento, poder realizar tareas de incorporación de espacios verdes con este tejido medieval. También existe, o existió, una razón política para desarrollar este tipo de propuestas. Se dice que en aquel momento las manifestaciones en contra del gobierno de Napoleón III eran bastante asiduas y bastante furiosas. Entonces el ejército era difícil que pudiera entrar en las callejuelas del tejido medieval. Entonces la propuesta de Haussmann tuvo que ver con la unión de los puntos significativos de París a partir de grandes avenidas. Estas grandes avenidas, además de permitir tareas de agua, de cloacas, de agua de desagües pluviales, de aprovisionamiento de agua, de consolidación de espacios verdes, también tuvo como objetivo poder permitir que las tropas de Napoleón pudieran ingresar a los barrios más conflictivos de la ciudad de París y pudieran sofocar cualquier tipo de revuelta en contra de Napoleón III. Estas propuestas de Haussmann se trataron en realidad de mejorar la distribución y realizar la adecuación del París medieval al París moderno, pero no se encargó de solucionar el problema de hacinamiento de los barrios populares en función de la gran migración de personas que venían del campo a la ciudad. Es por ello que desde el ámbito de lo privado aparecen algunas propuestas que se denominaron propuestas utopistas, que trataron de implementar acciones para solucionar este problema de vivienda. Una de esas propuestas fue la desarrollada por Charles Fourier, llamado el padre del cooperativismo, que se remitía a la construcción de un edificio denominado falansterio, en donde iba a funcionar como una especie de unidad de habitación con unidades de viviendas destinadas a este segmento de la población. Otra propuesta fue la desarrollada por André Godin, que esta sí llegó a materializarse. Debe haber 5 o 6 de estos familisterios diseminados por Francia y por algunas ciudades importantes, y que también se basaba principalmente en unidades de habitación en donde las familias que estuvieran hacinadas en otro lado de la ciudad podían llegar y vivir ahí con todas las comodidades necesarias. En el caso de Inglaterra, en 1848 se dicta la Public Health Act, que es una ordenanza en donde, mediante la cual el Estado asume la construcción del espacio público y el ordenamiento del espacio privado, pero no realiza ningún tipo de acciones para poder solucionar este problema de hacinamiento o de vivienda de las clases populares que venían desde el campo a la ciudad. Esto recién se va a intentar solucionar a partir de la iniciativa privada, con lo que se denominaron las ciudades jardín, pero esto se desarrolla más adelante en el tiempo. Es decir, que si en este momento hacemos una comparación, ya transcurridos casi 100 años de la Revolución Industrial, estamos hablando de 1750, 1850, lo que en un principio había sido Inglaterra el epicentro de esta Revolución Industrial, terminó exportando esa Revolución Industrial a todo el norte de países de Europa y Estados Unidos, empezando a aparecer esta idea de un primer mundo industrializado,
que estaba por encima del segundo mundo, digamos, de países que no estaban teniendo estos avances tecnológicos y que no estaban aprovechando esta revolución industrial para el mejoramiento de su producción. Esta organización entre primer mundo, segundo mundo o países que están a la vanguardia de la producción industrial y países que no, se empezó a manifestar a partir de la organización de exposiciones universales, en donde cada uno de los países trataban de mostrar los avances tecnológicos que iban. Y una de las más significativas exposiciones que se desarrollaron en ese momento fue la exposición precisamente en Londres en 1851. Esta exposición lo que en realidad significa es el avance del ser humano hacia el progreso y la modernidad. Y también lo que demuestra es que Inglaterra es el país más avanzado industrialmente hasta ese momento. Pero sin embargo, sin duda el elemento más significativo de la exposición de 1851 es la construcción por parte de Joseph Paxton, que era un jardinero, del Palacio de Cristal. Una construcción de casi 400 metros de largo por casi 70 de ancho, que era un gran invernadero. Era todo con elementos prefabricados de hierro y vidrio, que fue el palacio en donde albergó donde se instaló toda la feria. Este palacio, que por ejemplo uno ahora lo trata como un elemento de arquitectura, en su momento lo único que fue una arquitectura utilitaria en relación a que fue un objeto diseñado para un fin predeterminado, pero no se lo consideraba como un elemento de arquitectura en ese momento. Lo que sí se lo consideró fuera como un avance tecnológico importantísimo, porque el uso de los nuevos materiales permitieron que se pudiera construir un edificio de estas características. Es decir, que a 100 años del comienzo de la revolución industrial tenemos, por un lado, un primer mundo desarrollado tecnológicamente, que comprendía Inglaterra como país pionero de la revolución industrial, Europa y Estados Unidos. Desde el punto de vista ideológico, tenemos el afianzamiento de las teorías liberales expresadas por John Locke en Inglaterra en 1688. Un fuerte capitalismo que necesitaba de mercados crecientes como para poder seguir manteniendo las producciones industriales de los países de origen. Desde el punto de vista social, la consolidación de una nueva burguesía capitalista y, como contrafuerza, la generación de la mano de obra, o sea, el proletariado, que era necesario para que ese capitalismo funcionara, pero que entraba en colisión por las diferentes visiones del mundo que tenían ambas categorías sociales. Y desde el punto de vista de la arquitectura, del neoclasicismo adoptado en el siglo XVII, pasa a ser ahora un eclecticismo historicista, es decir, una utilización de los estilos del pasado, pero adecuado a las nuevas. Mientras tanto, de este lado del Atlántico, contemporáneamente a la exposición de Londres, se sanciona la Constitución Nacional, que es un claro ejemplo del triunfo de las teorías liberales en la constitución de la Carta de Estado. Alrededor de 1850 ya empezamos a entrar en lo que denominaríamos la segunda etapa de la revolución, que se dio a partir de la aparición de nuevos inventos que lo que hicieron fue mejorar la producción y abaratar la producción en las nuevas tecnologías de los nuevos materiales. Uno de los elementos que ayudó a este propósito fue el convertidor de Bessemer, que fue patentado en 1855. Este aparato lo que hacía era convertir el arrabio, o sea, el mineral, lo que se obtiene al reducir el mineral de hierro, o sea, ya procesado mediante oxígeno y oxidación, en lo que sería fundición, o sea, metal líquido. Otro invento fue en 1867 la dinamita, inventada por Alfred Nobel, que permitió 2 años después poder consolidar el proyecto de apertura del canal de Suez,
con lo cual se iba cerrando el circuito de aquella idea de poder tener rutas limitadas para poder distribuir toda la producción industrial que se generaba en los países del primer mundo. Este desarrollo de esta segunda etapa de la revolución industrial en realidad se da por varios factores, principalmente por el empleo de nuevas fuentes de energía, o sea, aparece el petróleo y aparece la electricidad como fuentes de energía, reemplazando a lo que era los elementos minerales como el carbón, como el coke. Después hay un desarrollo de nuevos sectores de la producción. Hay un sector químico, hay un sector alimentario, hay un sector de la nueva siderurgia, en función de este convertidor de Bessemer que veíamos antes. Hay un desarrollo de la electrosiderurgia. También hay cambios en la organización del trabajo. El modelo taylorista que rigió en la primera parte de la revolución industrial, es decir, donde el empresariado lo que trataba de lograr era que cada operario produjera en el menor tiempo posible el mejor producto, reemplazó por el modelo creado por Henry Ford para su planta de autos, que se denominó Fordismo. El Fordismo lo que hizo fue cambiar el tipo de trabajo de cada uno de los empleados. Es decir, Ford lo que armó fue una línea de montaje en donde cada empleado hacía siempre el mismo trabajo, y eso nunca hacía un trabajo terminado, y eso se iba repitiendo, y cada personal, cada empleado era una parte más de la línea de montaje. Por ejemplo, ustedes lo habrán visto en la película de Carlos Chaplin, Tiempos Modernos, donde él está todo el día haciendo roscas, todo el día haciendo roscas, todo el día haciendo roscas, hasta que termina pasando por entre los engranajes de la misma máquina. Bueno, ese fue un poco el modelo que Ford instauró por aquellos años. También aparecen en esa época, 1860 por ahí, aparecen nuevas formas del capital. Aparece la banca, aparecen las sociedades anónimas, que producen una mayor concentración empresarial, pero también producen una mayor liquidez de dinero como para poder invertir en sistemas de producción. Y además, como consecuencia de estas ideas liberales y de esta idea del capitalismo, se empieza a conformar un mercado de extensión mundial, o sea, empiezan los primeros atisbos de lo que sería la globalización. Si durante la primera parte de la revolución industrial veíamos que la cultura de ese momento estaba regido por un estilo llamado romanticismo, esta segunda parte de la revolución industrial va a estar signada por un estilo llamado realismo. Es decir, el fracaso de las revoluciones del 48 rompió muchas de las ilusiones y las esperanzas que habían inspirado a los poetas y representantes de la cultura romántica. El avance de la industrialización dejaba al descubierto muchas contradicciones y mostraba que en el nuevo sistema también existía la miseria, el trabajo infantil, la explotación, las bajas calidades de vida. Si en la primera parte de la revolución industrial, es decir, en medio del apogeo del romanticismo, los artistas trataban de interpretar las emociones del artista y la idealización de un ser humano nuevo, un mundo nuevo, durante el realismo, el avance de la ciencia lo que hizo fue imponer la observación como un método de conocimiento de la realidad. Por este motivo los artistas empezaron a orientar hacia una estética más realista, con la que representar los temas cotidianos en donde siempre estaba incluido el pueblo. Mostrar los elementos y las cosas que le pasaban al pueblo, ese realismo, se desarrolló sobre todo en la pintura. Artistas principales de esta corriente pictórica son François Millet, son Gustave Courbet, son Honoré Daumier. Acá tenemos, por ejemplo, el Angelus de Millet, donde se reflejó la vida del campesinado tradicional. Acá tenemos esta obra de Courbet llamada Los Picapedreros, que muestra la dureza del trabajo de las clases populares. O acá que tenemos, por ejemplo, esta obra de Daumier,
que se llama La Lavandera, donde de alguna forma refleja momentos de la vida cotidiana de la gente del pueblo, del común de la gente. Mientras tanto, en nuestro país, los avances tecnológicos de la mano de los capitales extranjeros empiezan a tomar fuerza, y además la transculturización de los ideales del liberalismo ya empiezan a regir todas las actividades de la vida cotidiana. Es así que en 1857 se inaugura la primera línea férrea en Argentina, y por el otro lado, para poder lograr cierta estabilidad que permita poder sacar las riquezas que tenía el país para los países del primer mundo, es necesario que aparezca o que se desarrolle un proceso de consolidación nacional. Quiere decir que en 1860 empiezan a terminarse las luchas contra los caudillos del interior, y ya empieza a conformarse Argentina como una nación independiente. Y esta consolidación del Estado Nacional, aunque todavía no estaba resuelto el tema de la capital federal, hace que se produzcan migraciones internas, hacen que empiecen a aparecer las deficiencias de saneamiento. Eso, sumado a la inmigración que se produce a partir de 1870, genera dos elementos significativos en la vida del país, que es en 1869 la epidemia de cólera y en 1871 la epidemia de fiebre amarilla. La epidemia de fiebre amarilla hace que se configure todo el mapa habitacional de la capital federal, de la ahora capital federal, porque las familias que estaban localizadas en el sur de la ciudad, al tener el problema de la fiebre amarilla, emigran hacia el norte de la ciudad y ahí construyen sus residencias. Y ese barrio sur que queda empieza a ser utilizado para el uso comercial como habitaciones para los inmigrantes que se quedaban en la capital. Mientras tanto, en el mundo, este desarrollo de la segunda etapa de la revolución industrial, con su creciente industrialización, lo que generaba esta idea del marco cultural donde se desarrolló el realismo, que era una especie de contraposición al avance tecnológico y a todas las consecuencias que traía ese avance tecnológico. En la arquitectura también se dio como una reacción a esa creciente industrialización y a esa creciente producción en serie. Esta reacción a la industrialización creciente se dio en todas las áreas de la producción y del diseño. Es decir, en 1860-1870 surge un movimiento en Inglaterra denominado Arts and Crafts, o sea, artes y oficios, que surgió como reacción a la creciente industrialización y a la idea de la producción en serie. O sea, este movimiento marca un camino hacia la arquitectura moderna, porque empieza a utilizar formas simples y a mostrar la expresión de los materiales tal cual son. Es decir, lo que durante el eclecticismo historicista de la revolución industrial en la producción intentaba imitar las construcciones y los estilos del pasado, este movimiento Arts and Crafts empieza a simplificar el uso de las formas y a simplificar, digamos, la decoración de los materiales. O sea, los materiales empezaban a mostrarse tal cual eran. Este movimiento Art and Craft abarca todos los órdenes del diseño, desde la textil hasta los muebles, hasta los enseres, pero al no poder competir contra la posibilidad de una mayor producción que se daba a través de la industrialización, terminó convirtiéndose en lo contrario a lo que pregonaba, es decir, un estilo elitista. Pero lo que sí sirvió para allanar el camino hacia el próximo movimiento cultural, que fue el Art Nouveau, y una génesis de lo que sería posteriormente la arquitectura moderna. Dos de los exponentes más importantes de este movimiento Art and Craft es Ruskin y Charles Mackintosh. Charles Mackintosh era esencialmente un arquitecto, y ya en sus obras se vislumbra
ciertos componentes que después aparecerían en el proto-racionalismo, y de ahí su mutación a lo que sería la arquitectura moderna. Es decir, volúmenes desprovistos de ornamentación, volúmenes donde se expresa la materialidad de cada uno de los elementos constitutivos, ¿no? Si hay ladrillo, si es revoque, si es techo inclinado, un componente de simetría y un componente de racionalidad y de geometría destinada a solucionar el tema del diseño. El otro exponente fue William Morris, pero William Morris fue más un diseñador, fue más dedicado al diseño de telas y tapices, aunque tiene en su haber el diseño de la Red House en 1859, donde se evidencia tanto en el interior como en el exterior esa idea de la simplificación de las formas y esa idea de la expresividad de los materiales. Es decir, muchos de estos diseños similares a la Red House fueron diseños utilizados por las élites argentinas cuando desarrollaron los temas de esparcimiento. Todo esto en nuestro país comienza una etapa que está asignada por la Constitución de 1853 y lo que sería después la consolidación del problema de la capital, que da origen a lo que sería. En todo este periodo, es decir, entre 1853 y 1880, se va consolidando la arquitectura que tienda a representar las instituciones del país. Se ve un repertorio de formas vinculadas al Renacimiento italiano y se llevó a una escala muchísimo mayor el academicismo italiano, se lo llevó a una escala monumental. Nicolás y José Canales, Juan Antonio Busquiazo, Francisco Tamburini fueron sus mayores exponentes, y hay muchos ejemplos de arquitectura, la Casa de Gobierno, la Iglesia de Belgrano, donde se encuentra una idea de un eclecticismo canónico, es decir, que seguía los cánones del Renacimiento italiano, pero con una escala más monumental. Y así llegamos a 1880. Después de las batallas de Barracas, de la batalla de Puente Alsina y de la batalla de los Corrales, se federaliza Buenos Aires, es decir, Buenos Aires pasa a ser un distrito federal que es la capital de la Argentina. Eso da origen a una serie de reformas y a una serie de adelantos, es decir, que de la mano de la irrupción de una cantidad de dirigentes políticos, una cantidad de pensadores que dan nacimiento a lo que sería la generación del 80, cuya influencia todavía es visible hoy en día. Al establecerse la capital federal como capital de la nación, el presidente Roca nombra a Torcuato de Alvear primer intendente de Buenos Aires. Y como Torcuato de Alvear era una persona imbuida por la cultura francesa, habíamos dicho en algún momento de la charla que la generación del 80 era inglesa en lo económico y francesa en lo cultural. Entonces Torcuato de Alvear, a imagen y semejanza de lo que hace Haussmann en París, plantea una serie de reformas urbanísticas a través de su secretario de Obras Públicas, que era Juan Antonio Busquiazo, que intentaron transformar la vieja aldea, la vieja ciudad virreinal, en una ciudad con aspecto europeo. Es así que se demuele la Recoba Vieja y se unifica todo el espacio que actualmente es la Plaza de Mayo. Al igual que Haussmann en París, inicia la construcción de una amplia avenida con bulevar, Avenida de Mayo, que iba a terminar uniendo los dos poderes del Estado. Por un lado la Casa de Gobierno existente, la Plaza de Mayo, y por el otro el Congreso Nacional, que todavía no se había construido. También se realizan en la ciudad obras de saneamiento como consecuencia de las dos epidemias, la de cólera y la de fiebre amarilla. También se instaura el primer sistema de alumbrado público, todas obras que van dotando a la ciudad de Buenos Aires de esa característica de París de América del Sur. También se amplía la red de transporte público con los tranvías.
Y esta consolidación de los transportes públicos, los sistemas de saneamiento, es decir, la tranquilidad de tener un futuro promisorio, hace que la capital federal empiece a ocupar zonas que hasta ese momento eran afueras o no pertenecían a la trama, al tejido urbano, como por ejemplo Flores, como por ejemplo Belgrano, es decir, que va tomando forma de lo que es actualmente la capital federal. Otro de los elementos que Torcuato de Alvear toma en cuenta es la idea de el diseño del espacio verde. Es decir, hasta ese momento los espacios de la ciudad medieval eran huecos que quedaban como lugares de la trama despojados de edificios. A partir de la idea francesa de dotar de parques y del diseño del espacio abierto como un espacio con forestación, como para poder esparcir, entonces Haussmann lo incorpora con el Champs-Élysées y todos los parques de Versalles y todos los parques existentes, lo incorpora dentro de la trama urbana como un elemento de saneamiento más. Es así que entonces Torcuato de Alvear plantea lo mismo y establece 3 parques: Parque de la Recoleta, que es lo que ahora sería Retiro; el Parque de la Convalecencia, que es donde estaría el Parque de Barracas; y el Parque de Agronómico, que sería lo que hoy es la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Esta resolución del problema de la capital en 1880 lo que logró fue la independencia de lo que era el Distrito Federal, o sea, la capital federal de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Pero la provincia de Buenos Aires hubo que dotarla de una nueva capital. Es por eso que se crea la ciudad de La Plata en 1882, una ciudad netamente planificada, con una figura geométrica de 3 cuadrados concéntricos, con 2 ejes, norte, sur, este, oeste, que en su intersección con esos cuadrados concéntricos daba lugar a las diagonales, y en cada intersección se encontraban espacios verdes. En el centro está la Plaza Moreno, que es la que tiene la catedral de estilo neogótico y el Palacio Municipal de estilo renacentista alemán. Es decir, que como veremos, el eclecticismo para resolver todos los edificios públicos en La Plata llega a su máximo esplendor y es uno de los elementos principales de esta generación del 80. Y mientras esto pasa en nuestro país, acá se empieza a ver que la transculturización de las ideas que se pregonaban en Europa a nuestro país siempre empezó a tener un retardo de unos 30-40 años. Mientras en nuestro país la generación del 80 creaba una serie de arquitectura ecléctica, historicista, para la generación del nuevo país, la ciudad de La Plata y sus edificios públicos, vemos que en Europa está pasando otra cosa. En primera instancia, aquel movimiento Arts and Crafts se fue configurando de acuerdo a los países, y todos esos estilos y todas esas corrientes culturales que devinieron del Arts and Crafts fueron lo que terminó englobándose y conociéndose como Art Nouveau. Aunque este movimiento Art Nouveau no se llamó en todos los países igual. ¿Por qué? Porque en cada país, de acuerdo a sus características intrínsecas, tiene otro tipo de aplicación. Por ejemplo, en Italia se llamó estilo Liberty o Floreal, en Inglaterra y Estados Unidos también se llamó estilo Liberty, en Alemania se llamó Jugendstil, en Austria se llamó la Secession Stil, en Francia y Bélgica se denominó Art Nouveau y en España se denominó modernismo. Cada uno de estos movimientos tiene sus figuras principales. Y a pesar de las características distintas de cada uno de los personajes de cada país que transcurrieron por este estilo, el Art Nouveau tiene características generales a todos, comunes a todos, que hace que uno pueda denominarlo como un estilo internacional con connotaciones progresistas, un estilo que promovió una completa liberación de las formas del pasado, apoyado en el uso de esas nuevas tecnologías para materializar nuevos temas y nuevos gustos. El Art Nouveau es el primer movimiento que propone la unión entre las artes puras y aplicadas, es decir, entre la industria y el artesano. Es el momento del nacimiento del diseño industrial.
y es el momento donde la arquitectura se deja de analizar desde el punto de vista constructivo y desde el punto de vista de los estilos para analizarla desde el punto de vista morfológico, o sea, desde la forma en su conjunto. Por eso podemos decir que el Art Nouveau es la génesis de la arquitectura moderna. Y tal vez el nexo entre la idea esta de la revolución industrial y el Art Nouveau sea la obra de Hendrik Verlaage, un arquitecto holandés cuyo edificio icónico de lo que sería el Art Nouveau es la Bolsa de Ámsterdam, hecho entre 1898 y 1903, con todas las características del Art and Craft, el material desnudo, sin mucha ornamentación, con todas las características de la aplicación de los nuevos materiales, como por ejemplo toda la idea de los perfiles laminados y las cubiertas de vidrio en ese espacio central, y además, por el otro lado, la generación de un tema que hasta ese momento no existía. Al no existir las sociedades anónimas, al no existir el capital, no existía la necesidad también de las cotizaciones en la bolsa. Entonces este es un tema que tiene una respuesta nueva a partir de un nuevo estilo arquitectónico y de una nueva utilización de los materiales. El Art Nouveau tuvo dos variables, dos vertientes. Una vertiente denominada orgánica, que fue la que se identificó con las formas de la naturaleza, con mucha libertad formal, y lo esencial en este caso no es la obra, sino es el espíritu del artista y su expresión dentro de la obra. Tal vez uno de los arquitectos más representativos de esta variable orgánica lo sea Victor Horta, belga, que es uno de los arquitectos que pudo materializar en sus diseños esa idea de que la arquitectura podía ser una copia de la naturaleza. Es decir, en sus barandas de hierro se pueden ver elementos florales, en su movimiento en la fachada se puede ver esa idea de que todo puede ser parecido a la naturaleza, sus grandes cubiertas de vidrio, sus techos inclinados, o sea, todo el repertorio de poder utilizar la nueva tecnología al servicio de una idea de arquitectura. El otro arquitecto que puede ser un representante fidedigno de esta corriente orgánica del Art Nouveau es Gaudí, el catalán Gaudí, pero con un grado por ahí de sofisticación distinto al que tenía Victor Horta. Gaudí, además de utilizar el acero y utilizar las figuras orgánicas y de la naturaleza, también empieza a interpretar a toda la morfología del edificio o de la obra arquitectónica como un elemento moldeable y asimilable con las cosas que pueden existir en la naturaleza. El Art Nouveau también tuvo su corriente geométrica, es decir, el hombre, para sortear el principio caótico del mundo, se acerca a la perfección matemática. La objetividad de las formas regulares y la abstracción es lo que lo va a salvar de ese principio caótico del mundo. O sea, esta variante geométrica del Art Nouveau es lo que empieza a conocerse posteriormente como protorracionalismo. Es decir, empieza a aparecer acá muchos de los elementos que después se ven en la arquitectura racionalista y en los principios de lo que sería la arquitectura moderna. En Viena, en Austria, uno de sus principales exponentes fue Otto Wagner, que hizo toda la serie de estaciones del metro vienés. Hizo edificios como la Caja Postal de Viena, como el Majoli-Hauhaus en 1898. En todos estos edificios se ven algunos principios que después van a ser refutados por el racionalismo. Por ejemplo, en la variable geométrica del Art Nouveau se ve un fuerte uso de la geometría, un fuerte uso de la ornamentación, un fuerte uso de la decoración de los muros, cosas que después el movimiento moderno se encargaría de confrontar. Otro de los representantes de esta corriente del Art Nouveau es Joseph Olbrich, que hizo el edificio de la Secession en 1897, que era un edificio de exposiciones donde se exponía todas las obras de esta corriente, de este movimiento Art Nouveau que se daba en Austria o en Alemania. Podemos ver también el fuerte contenido simétrico, tanto en planta como en el espacio de lo que es cada una de las intervenciones de esta variable geométrica del Art Nouveau.
pero tal vez el representante más relevante de esta corriente sea Joseph Hoffmann. Con su edificio, el Sanatorio Pukerdorf de 1905, un poco va estableciendo los elementos proto-racionalistas que después se seguirían manteniendo en el movimiento moderno, aunque con algunas variantes como por ejemplo el no uso de la geometría. Pero por ejemplo en este sanatorio se ve por primera vez la separación funcional de los elementos de la planta, es decir, por un lado los espacios servidos y por el otro lado los espacios sirvientes con los núcleos de circulación y los núcleos húmedos. Es decir, que acá empieza a aparecer un componente de funcionalismo que tiene que ver con esa idea de la racionalidad y con esa idea de la objetividad que pregonaba esta corriente del Art Nouveau. Mientras tanto, la sociedad de la época sigue poniendo especial atención a los progresos técnicos y al progreso social y a los beneficios de la ciencia en la calidad de vida y en el progreso de la calidad de vida de las sociedades. Esta fe en los beneficios de la ciencia hace que se sigan manteniendo la idea de las exposiciones universales como muestra de los avances tecnológicos. Francia, que había desarrollado las exposiciones de 1855, 1867 y 1878, en 1889 decide establecer la Exposición Universal de París. Y es así que en 1884, con el decreto de establecer oficialmente la Exposición de París para el octubre del 89, en 1887 empieza la construcción de uno de los elementos más característicos, conjuntamente con aquel pabellón de cristal de John Paxton en la exposición de Londres en 1851, comienza la construcción de lo que sería un símbolo de lo que es el progreso de Francia, la Torre Eiffel, que fue construida en 2 años con una altura de 325 metros y que para la época no despertó nada más que rechazo por ser una estructura de hierro que dominaba el paisaje parisino, independientemente de la estructura urbana y de los monumentos que en la ciudad estaban constituidos. Y la Argentina pujante, o la Argentina que intentaba mostrarse como una potencia del mundo civilizado, también tiene su pabellón, y es así que se le encomienda al arquitecto francés Albert Bayou la construcción de un pabellón que represente el poderío industrial de la Argentina. Es así que se genera un pabellón modular armado con perfiles prefabricados, con hierro y acero, que se montó para la exposición y que luego de la misma fue desmantelado y enviado en barco para Buenos Aires. No se sabe dónde fue a parar, en qué depósito municipal quedó. Lo que sí se sabe que las 4 esculturas que estaban erigidas en las 4 torretas de la punta del rectángulo, que era la planta del pabellón, representaban cada uno de los elementos de la Argentina pujante. Representaba el campo, la ganadería, la justicia, y esas esculturas en algún momento estuvieron colocadas en sitios significativos de la capital. Me acuerdo una que estaba colocada en Kramer y Álvarez Thomas, y bueno, pero a partir de ahí esas esculturas no desaparecieron y no se sabe en qué depósito municipal quedaron. Pero lo que sí quiero mostrar, aparte de la anécdota, es que la Argentina participó y empezó a prepararse para la fiesta del centenario de 1910 con esta serie de aproximaciones como para estar englobado dentro de las potencias mundiales. Y esta fue una idea preponderante en todo lo que tiene que ver con la dirigencia llamada la generación del 80. Y es así que esta dirigencia propugnó alguna serie de políticas públicas que iban en un todo de acuerdo con aquella idea de que debíamos ser ingleses en lo económico y franceses en lo cultural. En ese momento la exportación de lana era la principal economía nacional
y así como al principio de la Revolución Industrial Inglaterra tenía el control de las rutas de la lana desde la India, también en esta segunda parte de la Revolución Industrial, con la aparición de Argentina, Inglaterra también quería el control de esa producción de bien primario que pudiera llegar a la isla para después poder volver hacia el país en forma de artículos manufacturados. Es decir, que ya empezaba a desarrollarse o a establecerse la idea de esa división internacional del trabajo, donde los países o algunos países del tercer mundo generaban materia prima y la industrialización se daba en los países del primer mundo. Para todo este tema, la generación del 80 generó ciertas políticas públicas que abarcaron tres campos. El primer campo se dio en lo que hacía el transporte. Para poder sacar las riquezas del país necesitábamos tener o ampliar la red ferroviaria que venía al puerto de Buenos Aires. Entre 1880 y 1915, la red ferroviaria argentina pasó de tener 2.234 kilómetros a tener 35.800 kilómetros, lo que la convirtió en la más larga del continente. Es decir, que la inversión de los capitales ingleses en lo que era el ferrocarril tuvo que ver con la posibilidad de extracción de las materias primas para el envío al imperio. Otra de las políticas públicas implementadas por la generación del 80 es la referida a la inmigración. Se sanciona en 1876 la ley Avellaneda y desde ese momento empezó una inmigración pequeña que se hizo masiva a partir de 1890. Si nos remontamos a lo que habíamos comentado sobre los ideales del romanticismo en el Río de la Plata, esa idea del mundo del hombre nuevo y del mundo nuevo tenía que ver que se había chocado con la presencia del indio y del bárbaro, tuvo que ver mucho con esta idea de traer inmigración europea, que se suponía que era la inmigración que podía modificar la estructura social del país. Esta inmigración en realidad fue pensada para trabajar en los campos y para poder llevar al interior, para poder seguir extrayendo riquezas de la tierra y después exportarlas a lo que era la corona británica. De esa inmigración, italianos y españoles conformaron el 80% de la inmigración. Y de esa inmigración, el 40% de aquellos años se quedó en Buenos Aires porque las condiciones que les ofrecían los patrones del campo no eran las imaginadas. Es decir, se les había prometido tierra para cultivar y terminaban siendo empleados de los grandes terratenientes, y por eso la mayor parte de la inmigración se quedó en Buenos Aires. Y la otra política pública que se implementó fue la de ampliar las fronteras con respecto al indio. Es decir, había que agrandar la superficie sembrada y la superficie de extracción de riquezas de la tierra a expensas de lo que eran los territorios del indio. Y esto dio como consecuencia la generación de grandes latifundios, porque como la campaña del desierto estuvo financiada por los capitales de la élite dominante, esa misma élite dominante se quedó con gran cantidad de tierras, y eso fue lo que por ahí evitó y que esa gran inmigración pudiera dedicarse a tener la tierra propia y poderla trabajar. Es decir, la tierra ya pertenecía a grandes latifundistas. Estas políticas públicas implementadas lo que dieron como resultado desde el punto de vista de la arquitectura es tratar de resolver la aparición de dos nuevos temas, así como había pasado en el principio de la Revolución Industrial en Inglaterra. Es así entonces que para
complementar la política pública de ampliación de la red ferroviaria, hubo que construir estaciones de ferrocarril, hubo que construir elementos utilitarios dentro de las mismas vías férreas, como por ejemplo los puentes, las estaciones para los banderilleros, pero todo esto generó una arquitectura de servicios que vino implementada por esa política pública desarrollada por la generación del 80. Y como en el caso de Francia, con los grandes almacenes o con las grandes superficies cubiertas con estructuras metálicas que se necesitaban para almacenar la mercadería que venía del interior, como fue el Hals en 1852, acá también se establecieron algunas construcciones, empezaron a aparecer algunas construcciones que tuvieron que ver con esta idea de depósitos para almacenar o acopiar la mercadería que venía a través del ferrocarril, como el mercado de San Telmo, el mercado del Abasto, el mercado del Progreso, todas construcciones con un mismo criterio utilitario, que no eran denominadas como obras de arquitectura, sino que más bien eran denominadas como obras de ingeniería. Y desde 1880 hasta aproximadamente 1910, o sea, hasta el festejo del centenario, a partir de esa consolidación de la nación, este eclecticismo historicista se empieza a expresar con una grandilocuencia realmente superlativa. O sea, existía una gran confusión estilística porque se aplicaban los contenidos de la Escuela de Bellas Artes de París, que era donde se formaban los arquitectos nacionales, es decir, acá no había facultad de arquitectura, entonces los arquitectos, las personas que querían realmente estudiar arquitectura, iban a París a la Escuela de Bellas Artes, volviendo al criterio de que la generación del 80 era inglesa en lo económico, pero francesa en lo cultural. Entonces, ahí se formaron los arquitectos y también se contrataron muchos arquitectos europeos, todos, la mayoría estudiantes de las escuelas de Bellas Artes de París, y en esta etapa, 1880-1910, se construyeron la mayor parte de los edificios públicos más representativos. Esto a caballo del crecimiento de Buenos Aires, en ciudades como La Plata, Rosario, Mendoza, Córdoba, es decir, todas estas ciudades empezaron a conformar una propuesta edilicia que tenía que ver con la representatividad de las instituciones que se crearon a partir del nacimiento como nación. Y ese eclecticismo historicista un poco simplificaba la tarea del arquitecto, es decir, de acuerdo a lo que uno quería mostrar, se elegía el estilo que a lo largo de la historia simbolizaba eso que uno quería mostrar. Es por eso que se utilizó un clasicismo afrancesado o italianizante para los edificios representativos, ya sean públicos o privados, como por ejemplo el Palacio de Tribunales, el Congreso Nacional, el Correo Central, la Casa de Gobierno de Entre Ríos, la Casa de Gobierno de Corrientes, el Teatro Colón. Bueno, en definitiva, tipo de utilización del eclecticismo tuvo sus variables de acuerdo a los elementos institucionales que se estaban construyendo. Para los edificios religiosos se utilizaba un eclecticismo medieval, podía ser gótico, podía ser románico bizantino, como por ejemplo la Catedral de La Plata, la Basílica de Luján, la Basílica de San Carlos, la iglesia de Santa Felicitas en Barracas. Y así como las nuevas necesidades generaron nuevas respuestas arquitectónicas, esta nueva burguesía asociada a la explotación de la tierra requirió también nuevos usos para lo que era el tema del esparcimiento. Los estilos normando-francés, anglo-normando, Tudor fueron los preferidos. La ciudad veraniega, al estilo de la Biarritz francesa, Mar del Plata, albergó los mejores exponentes de esa categoría. La epidemia de fiebre amarilla, como habíamos comentado, que permitió la migración obligó a la migración de la clase acomodada del sur de la ciudad hacia el norte, dio lugar a un nuevo tema, que fue la mansión familiar. Estas mansiones se diseminaron en la zona norte, en Recoleta, San Nicolás, Retiro, Palermo, Belgrano, Flores, y sin ser de estilo pintoresquista, abrevaron siempre en un austero academicismo francés. Y así llegamos al centenario de 1810, es decir, llegamos a 1910.
la República Argentina tenía en ese momento 6,5 millones de personas, de los cuales 4 millones eran extranjeros. Con 3 décadas, es decir, desde 1880 hasta 1910, de crecimiento económico y desarrollo agropecuario, Buenos Aires empieza a convertirse en la capital del sur. Una nueva burguesía asociada a la tenencia de la tierra, mezclada con un capitalismo vinculado a los frigoríficos y al desarrollo que brinda el ferrocarril y el puerto, los tres de origen de capitales ingleses, y el crecimiento de una clase financieramente especulativa, marcan el nacimiento de nuevos actores sociales. Esta idea del progreso indefinido choca con la realidad de la mayor parte de la población que vive en condiciones denigrantes. Se empieza a acentuar la agitación social y empiezan a tomar fuerza los movimientos obreros, sobre todo el anarquismo, que era, si la mayor parte de la población era extranjera, la inmigración trajo consigo sus ideas y entonces empezó a tener una actitud mucho más confrontativa con la fuerza del capital. Ya empieza a aparecer entonces el problema de la vivienda. Mientras tanto, en el mundo se seguían desarrollando movimientos culturales que se desarrollaban con independencia de lo que sucedía en nuestro país. Por ejemplo, teniendo el germen de aquel movimiento de artes y oficios que surgió en Inglaterra, aparecen personajes en Estados Unidos como por ejemplo Frank Lloyd Wright, que con sus primeras obras un poco abrevan aquellos postulados de ese movimiento con la idea de la expresión de los materiales tal cual son, la idea de la mano de obra artesanal y no la mano de obra industrial, y que después, por ejemplo, daría lugar a lo que sería la arquitectura orgánica y sería considerado uno de los grandes maestros del movimiento moderno. Por esa época empiezan a surgir también algunos proyectos urbanísticos que intentan corregir el problema surgido por la revolución industrial en cuanto al hacinamiento de las ciudades. Es así que surgen lo que se denominó como ciudades jardín. Este tipo de urbanizaciones, la ciudad jardín, que fue elaborada o pergeniada por Ebenezer Howard, en realidad lo que terminaron siendo eran ciudades, pequeños conglomerados urbanos, satélites de las grandes ciudades, en donde las personas tenían su lugar de trabajo, su lugar de educación, su lugar para hacer las compras, y la relación de la persona con los espacios verdes era mucho más fluida y mucho más agradable que la que podía existir en las viejas ciudades medievales. Inclusive hasta por ejemplo, Wright en 1904 también ideó su propuesta de ciudad jardín, que él la denominó Broadacre City, es decir, a cada familia un acre, y Wright también imaginaba la idea de que en algún momento podíamos llegar a trabajar desde la casa, y entonces él decía que no era necesario vivir en las grandes ciudades porque no había relación con la naturaleza, no había relación entre las personas, sino que había condiciones infrahumanas de vivienda. Nosotros también tuvimos nuestra ciudad jardín, la de Palomar, hecha por el sueco Erik Seljen entre 1935 y 1944, y también es una ciudad que en sus orígenes surgió como una relación de viviendas individuales, viviendas en altura, con zonas de trabajo, zonas de educación y zonas de esparcimiento verde. Es decir que a principios del siglo XX, nos encontramos con un momento cultural de ruptura. Es decir, empiezan a haber un montón de cuestionamientos a las estructuras culturales establecidas que van a dar como origen nuevas corrientes culturales a caballo de los cuestionamientos a las nuevas estructuras socio-político-culturales que se empezaron a dar en nuestro país. Surge lo que se denominó primer antiacademicismo,
que surgió como una reacción al eclecticismo historicista que se venía dando desde la generación del 80, y se lo denomina generalmente modernismo, y engloba todas las corrientes europeas del Art Nouveau, el Stil Metro, la Secession vienesa, el Jugendstil alemán, y acá se manifestó de acuerdo a las corrientes migratorias que fueron mayoritarias, o sea, españoles e italianos. Una corriente se denominó modernismo italiano y que estaba inspirado en los estilos florales del arquitecto Sommaruga, inspirado en el estilo Liberty italiano, y cuyos principales exponentes fueron Francisco Gianotti, que fue el autor de la confitería del Molino, del Palacio Güemes, también del Palacio Italia, también Virgilio Colombo, que tiene infinidad de obras realizadas a lo largo de la avenida Rivadavia por la zona del Once. Es decir, todos estos arquitectos que respondían a la corriente migratoria italiana tomaron los elementos del Art Nouveau de su país y los reprodujeron en esta idea del primer antiacademicismo o modernismo italiano. La otra corriente fue el modernismo catalán, que tuvo influencias vienesas, tuvo influencias del Art Nouveau francés, del Stil Metro, y por ejemplo sus mayores exponentes son el Café Tortoni de Alejandro Christoffersen, el Club Español de Francisco Roca, pero todos englobados dentro del mismo criterio de modernismo catalán. Paralelamente en Europa empieza a depurarse todo lo que viene del estilo Art Nouveau y empieza a primar la variable geométrica de ese estilo, convirtiéndose en lo que podríamos empezar a llamar protorracionalismo. Y este protorracionalismo en realidad es una continuación natural de esa corriente geométrica o abstracta que venía del Art Nouveau, es decir, que rechaza la variable morfológica, promueve una reducción a la geometría, tiene una gran voluntad simplificadora, tiene muchos exponentes, desde las personalidades, con diversos matices de acuerdo al contexto cultural de cada uno. Puede ser Peter Behrens, puede ser Adolf Loos, puede ser Auguste Perret, Tony Garnier, en Alemania la Deutsche Werkbund, Hofmann, Olbrich, son personalidades destacables dentro de esta corriente arquitectónica. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una obra de Peter Behrens, la fábrica de motores AEG de 1909, en donde se pueden empezar a vislumbrar algún tipo de elementos que aparecen con mayor consistencia en el periodo del racionalismo o del movimiento moderno. Por ejemplo, la falta de geometría, por ejemplo, la gran cantidad de superficies vidriadas, la expresión de la estructura como un elemento componente del volumen arquitectónico, es decir, cosas que hasta ese momento ninguna de las corrientes culturales venían expresando. Acá estamos viendo una obra de Auguste Perret, que fue uno de los que experimentó con el hormigón armado, del cual Le Corbusier era un discípulo. Estamos viendo los departamentos de la calle Franklin, que es de una obra de 1922, en donde uno ya empieza a ver el manejo de la fachada y empieza a ver el manejo de los espacios intermedios y los espacios de relación del volumen con el exterior. Asimismo empezamos a ver cómo la separación de espacios servidos y espacios sirvientes empieza a caracterizar todas las obras del movimiento moderno, es decir, una variable netamente funcionalista. En Austria se destaca también Adolf Loos, un arquitecto que revolucionó la sociedad vienesa y que un poco podríamos decir que sentó las bases de la arquitectura moderna. Sin su obra, personalidades como Mies van der Rohe o Walter Gropius hubieran tenido más difícil la introducción del principio de racionalidad en el diseño de la arquitectura. Con su libro Todo ornamento es delito, un poco que sienta las bases de esa idea de arquitectura despojada que estaba completamente en contraposición con la arquitectura eclecticista, historicista que se venía dando en Europa. Otro de los arquitectos destacados es Walter Gropius. En esta época
realiza dos de sus obras más significativas, la fábrica Faust en 1911 y las oficinas de la Werkbund en 1914. En la fábrica Faust demuestra la incorporación de todos esos elementos de la arquitectura racionalista que se verán después potenciados en su obra en la Bauhaus. Es decir, una estructura independiente, una gran superficie vidriada marcando los sectores entre la estructura, una fachada que no toma la simetría para toda la composición, aunque sí la toma para solamente el acceso, y algunos criterios de composición como es las esquinas en volúmenes transparentes, en ángulo de vidrio, que hace que la composición empiece a conformarse hacia el centro de la fachada y del centro hacia los bordes, logrando esa idea que después va a ser aprovechada por Mies de que el espacio fluía en todas las dimensiones. En las oficinas de la Werkbund, que es una oficina con una clara composición simétrica, lo que hace Gropius es evidenciar los sistemas de circulación verticales, poniendo en cada punta de la fachada los grupos de escalera vidriados, como mostrando el elemento funcional que servía para unir dos plantas. Es decir, que para esta época ya tenemos todos los componentes que van a dar origen al movimiento racionalista, al movimiento moderno. Tenemos figuras como Walter Gropius, que es uno de los creadores de la Bauhaus. Tenemos figuras como Frank Lloyd Wright, que es uno de los representantes de la arquitectura orgánica. Es decir, que Europa se prepara para dar un salto de calidad y realmente romper con las ataduras de pasado en una nueva generación cultural de arquitectura denominada movimiento moderno, que inclusive sigue presente hasta nuestros días. Mientras tanto, de este lado del Atlántico, las corrientes antiacademicistas de fines de siglo, sea el modernismo catalán y el modernismo italiano, empiezan a convertirse en un estilo más. A principios del siglo XX empiezan a percibirse las influencias de aquellas nuevas corrientes europeas y se produce en el país lo que se denominó segundo antiacademicismo. Este segundo antiacademicismo tuvo dos corrientes, una corriente vanguardista y una corriente nacionalista. La corriente nacionalista tuvo su sustento ideológico con Ricardo Rojas, que en 1909 escribe su libro La Restauración Nacionalista, y fue el incentivo para que grupos de arquitectos intentaran rescatar una arquitectura nacional con raíces en nuestras tradiciones hispanas. Esta corriente también se la llamó línea de la tradición y se va a desarrollar durante todo el siglo, por lo menos hasta mediados del siglo XX, para luego fundirse en las corrientes regionalistas de mediados del siglo XX para este momento. Los arquitectos más importantes de esta corriente son Martín Noel, son Ángel Guido, el que hizo la casa de Ricardo Rojas y fue uno de los creadores, uno de los arquitectos del Monumento a la Bandera en Rosario, y además hizo el plan regulador, estuvo colaborando con el plan regulador de 1935. Y por el otro lado, la corriente vanguardista, que resumió un poco la influencia de todas las vanguardias europeas, principalmente del Art Deco, que acá en nuestro país significó el primer racionalismo y que tuvo su apogeo hasta 1925-1930 con la influenciada por la Exposición de Artes Decorativa de París, y que se destacó más que nada en los tratamientos de fachada y en los tratamientos de los espacios comunes de los edificios públicos. Es decir, aparece un uso de la geometría, la línea recta, los cubos, los círculos y de la abstracción de las imágenes. Tal vez sea uno de los, el Art Deco sea uno de las corrientes estilísticas que más apogeo tuvo en nuestro país, y uno puede ver innumerables ejemplos de excelente arquitectura Art Deco por todas las ciudades del interior. Uno de los exponentes más importantes de esta corriente es Alejandro Virasoro. De esta forma llegamos al final de esta charla sobre revolución industrial y protorracionalismo, y donde deberían haber quedado claro algunos puntos. Primer punto, que ustedes entiendan que la lectura de la historia no es una lectura lineal,
sino que vendría a ser más que nada una lectura en espiral, donde cada sucesión de hechos van desarrollando otro tipo de reacciones y todo eso va conformando un espiral de situaciones que no pueden ser analizadas desde el punto de vista como si fuera una recta y uno busca una categoría, termina, empieza la otra. No, todo se va sucediendo al mismo tiempo en un continuo devenir. El otro elemento importante que deberían haber tenido en cuenta es que la arquitectura termina siendo, y siempre lo fue, un emergente cultural de una situación sociopolítica cultural determinada. O sea, la arquitectura por sí mismo no se hubiese podido desarrollar si no fuera a partir de todos estos sistemas de sucesiones de hechos, desde la producción, desde lo tecnológico, desde lo social, desde lo cultural, desde lo político, como para poder marcar que cada elemento de arquitectura, de cada corriente arquitectónica, de cada época, es un emergente cultural que muestra las condiciones sociopolítico-culturales de esa misma época. Bueno, esperemos que esto haya sido interesante y entretenido y nos veremos en la próxima charla.